La llegada del silencio. El gran hemiciclo del Consejo Galáctico vibraba con actividad. Era una estructura inmensa, suspendida sobre una estrella enana blanca, protegida por campos cuánticos que mantenían estable la temperatura, el tiempo, incluso el sentido del espacio. Allí se reunían las voces más influyentes de cientos de especies inteligentes, empires estelares, coaliciones planetarias, sectas tecnoteocráticas y razas aislacionistas. Ese día, la atención no estaba centrada en los antiguos señores de la guerra del nexo triangular, ni en los enigmáticos emisarios de gas viviente del cúmulo Tzor. Todos los ojos estaban sobre ellos. 6 humanos, trajeados, de pie, inmóviles. Ninguna escolta. Ningún protocolo ceremonial. Solo una carpeta negra con el escudo de la Tierra y un silencio tan profundo que rompía la etiqueta de cualquier reunión diplomática. Ninguno hablaba. Ninguno miraba a nadie directamente. Observaban el recinto como depredadores en terreno enemigo, sin nerviosismo, sin emoción. Con estrategia. ¿Dónde están sus traductores universales? Susurró una embajadora ZYYTH. No los necesitan, respondió su asistente. Hablan todas nuestras lenguas, pero rara vez dicen algo. ¿Y cuál de ellos es el líder? No tienen uno visible. La incomodidad se expandía como gas venenoso. Asterisco asterisco. La presidenta del consejo, una anciana de la especie Retari, activó el módulo central y proyectó un saludo diplomático. La Tierra ha sido aceptada como miembro observador del núcleo. Esperamos de sus emisarios el mismo respeto que del resto de las razas aquí presentes. Uno de los humanos, una mujer de cabello oscuro recogido en un moño perfecto, caminó 3 pasos hacia el centro y habló sin amplificador. Su voz cortó el aire como una cuchilla precisa. Agradecemos la invitación. Observaremos. Escucharemos. Aprenderemos. Nada más. Ningún gesto de sumisión. Ninguna floritura política. Solo una frase, y silencio. Los representantes de otras especies empezaron a hablar entre sí por canales privados. Eso fue todo. ¿Dónde están sus informes? ¿Dónde están sus demandas? ¿Quién envía diplomáticos que no intentan negociar nada? ¿Y por qué no parpadean? Asterisco asterisco. Horas más tarde, en una cámara privada, una de las delegaciones más beligerantes, la del Imperio Kriu, decidió probar a los humanos. Uno de sus generales, cubierto de placas de hueso y con implantes de intimidación, se acercó al grupo. En nuestra cultura, es costumbre que los nuevos muestren respeto inclinándose ante la autoridad de los más antiguos. La humana lo miró. Luego miró a los demás. Y solo dijo: nosotros también tenemos costumbres. En la tierra, los animales se hacen los grandes justo antes de caer. El general bufó, incrédulo. ¿Eso fue una amenaza? ¿Eso fue una observación? Asterisco asterisco. El Kriu avanzó un paso. Su campo psíquico era fuerte. Dominaba la mente de especies inferiores solo con su presencia. Pero algo falló. Cuando miró directamente a la mujer humana, se detuvo. Sus mandíbulas se tensaron. Su cuerpo se encogió 1 milímetro. Sus pupilas cambiaron de forma. ¿Qué es esto? Susurró, jadeando. Retrocedió. Sudando. Temblando. Los humanos no dijeron nada más. No celebraron. No lo atacaron. Solo lo ignoraron, como si ya no importara. Y eso, para el Imperio Kriu, fue la verdadera humillación. Asterisco asterisco. Esa noche, los analistas del Consejo intentaron elaborar un informe psicológico sobre la delegación humana. Pero no había registros emocionales. No había patrones conductuales. Las cámaras no captaban microexpresiones. Las grabaciones de voz no mostraban cambios significativos de tono. Eran inleíbles. Uno de los analistas, un neurólogo de la especie Kenari, dejó escrito en su informe: los humanos no suprimen sus emociones. Las usan como camuflaje. No sabemos qué piensan. Pero sabemos algo peor. Ellos sí saben exactamente qué pensamos nosotros. Asterisco asterisco. Al día siguiente, otro evento sacudió al Consejo. Una estación de investigación fue atacada por piratas en el borde de la zona neutral. Varias razas discutían cómo actuar, qué flota enviar, cuántas horas esperar. Los humanos se ofrecieron como intermediarios. ¿Ustedes?, preguntó un embajador del bloque azul. No son soldados. Son diplomáticos. La mujer respondió sin mirar atrás. Justamente. Asterisco asterisco.
Subieron a una nave sin escoltas. Sin armamento declarado. 22 horas después, el canal de comunicación transmitió un mensaje. Estación segura. Piratas dispersados. Sin bajas. ¿Cómo lo lograron? Silencio. Luego, una respuesta. No querían negociar. Solo necesitaban recordar que no están solos en la cadena alimenticia. Asterisco asterisco. El informe final del consejo de ese día tuvo una sola frase. La Tierra no envió diplomáticos. Envió algo que sonríe, antes de morder. Lenguaje de depredadores. La sala de observación 17 del Consejo Galáctico era una de las más seguras y herméticas de todo el complejo diplomático. Allí se analizaban los patrones conductuales de nuevas especies, se decodificaban sus gestos, se anticipaban reacciones. Pero ahora, por primera vez en décadas, los analistas estaban confundidos. No tiene sentido, dijo el director de interpretación Kraliano. Hemos revisado 5 horas de grabaciones. Los humanos no muestran ningún ritmo gestual reconocible, ni código jerárquico, ni dominancia cultural. Están fuera de patrón. Tal vez, no tienen patrón, murmuró uno de los asistentes. Imposible, replicó otro. Toda especie tiene huellas no verbales. Incluso los enjambres silentes. Los humanos no. Son como niebla. La pantalla central mostraba a la delegación humana sentada en el comedor compartido. Todos trajeados. Todos comiendo en silencio. Todos con los ojos abiertos, fijos en su entorno como si estuvieran cazando sin moverse. Y ninguno sonreía. Asterisco asterisco. Esa misma mañana, una nueva figura se acercó a la escena, Elena Vaz. Hasta entonces, solo había hablado brevemente. Pero ese día se levantó de su asiento, caminó sola hacia la biblioteca central del Consejo y solicitó acceso a los protocolos históricos de mediación intergaláctica. ¿Cuál es su propósito? Preguntó el centinela holográfico. Comprender lo que ustedes llaman civilización. ¿Por qué? Elena lo miró. Solo un segundo. Bastó. Para saber cómo no parecer un espejo. El centinela no preguntó más. Asterisco asterisco. A la misma hora, un grupo de 3 embajadores, de especies conocidas por su agresividad diplomática, se reunió con intención de provocar una reacción. Eligieron al más directo de todos, Zach Bormet, del clúster Ongrati. Un ser alto, de piel como corteza vieja, con voz que vibraba como trueno seco. Se acercó a Elena mientras ella analizaba mapas estelares. Humana, dicen que vienes en son de paz, pero no te he visto ceder. ¿No es la paz un acto de humildad? Ella no respondió al instante. Cerró la interfaz, se giró despacio y lo observó en silencio. No confundas contención con debilidad, dijo al fin. En mi mundo, un depredador que sonríe está eligiendo si perdonarte o romperte. El embajador rió. ¿Eso fue una amenaza? No. Fue cortesía. Asterisco asterisco. Horas después, Zach Bormet abandonó la sala diplomática. No habló más durante 3 días. Uno de sus asistentes dijo que sentía que estaba siendo cazado incluso al dormir. Poco después, su delegación se retiró temporalmente por razones médicas. Asterisco asterisco. Los informes internos empezaron a cambiar de tono. Los humanos usan el lenguaje como cuchillas, cada palabra está medida. No repiten. No explican. No intentan convencer, solo dejan claro que entienden todo, incluso lo que no dices. No miran. Escanean. No preguntan. Miden. No reaccionan. Calculan. Y lo más inquietante, todos sus movimientos parecen diseñados para incomodar justo por debajo del umbral de agresión directa. Asterisco asterisco. En una sala aparte, un equipo de especialistas neurolingüísticos intentó crear una IA capaz de predecir los patrones de comportamiento de los humanos. Fracasó. Cada intento creaba falsos positivos. La IA empezó a desarrollar un algoritmo defensivo, se negó a seguir analizando. Mensaje final del sistema. No puedo leer a los humanos. Puedo sentirlos. Y no quiero hacerlo. Asterisco asterisco. Mientras tanto, Elena Vaz y los suyos seguían caminando por los pasillos como si cada rincón ya hubiera sido mapeado, como si cada criatura hubiera sido analizada antes de ser observada. Hasta que llegó el momento. Asterisco asterisco. Un mensaje de emergencia interrumpió todas las transmisiones. Una nave mercenaria había tomado control de una estación científica del Consejo en el sector Utar.
12 especies ofrecieron ayuda. Se propusieron flotas. Se discutieron planes. Los humanos solo enviaron una línea. Autorización para intervenir. Recurso, disuasión absoluta. Riesgo, aceptado. Asterisco asterisco. 20 minutos después, partieron. Nadie los acompañó. Nadie los entendía. Asterisco asterisco. Cuando regresaron, la estación estaba intacta. Los mercenarios, desaparecidos. Ninguna baja. Un solo testigo, un técnico de mantenimiento, describió lo ocurrido. Ellos no gritaron. No dispararon. Hablaron una sola vez. El comandante enemigo dejó caer su arma, y se suicidó sin que nadie lo tocara. Luego los humanos caminaron entre nosotros como si ya supieran que íbamos a sobrevivir. Asterisco asterisco. Al regresar a Krat 9, Elena fue llamada a una sesión privada del Alto Consejo. Un anciano sabio de la especie Boran trató de provocar una conversación. Humana, ¿por qué hacen todo esto? ¿Por qué visten como iguales pero hablan como si todos fuéramos presas? Ella respondió sin cambiar el tono de voz. Porque ustedes invitaron a la Tierra. Y nosotros enviamos lo más cercano que tenemos a la paz. ¿Y si no aceptamos su forma de paz? Elena bajó la mirada a una fracción de segundo. Luego dijo, entonces conocerán la otra forma. Y se fue. Asterisco asterisco. A partir de ese día, el término comenzó a circular en canales cerrados del Consejo. Depredadores trajeados. No eran soldados. No eran asesinos. Eran algo peor. Eran la amenaza que no necesita violencia para que todos la respeten. La misión fantasma. La transmisión de regreso fue breve. La nave humana reapareció en el espacio neutral 3 días después de haber desaparecido del radar. Ninguna señal de daño. Ninguna petición de ayuda. Ningún signo de haber enfrentado combate. ¿Estado de la estación científica? Preguntó el control orbital del Consejo. Una voz humana respondió. Estable. Sin bajas. Misión cumplida. ¿Y los atacantes? Silencio. Luego. Irrelevantes. Asterisco asterisco. El Consejo convocó una reunión de urgencia. Nadie entendía cómo una nave sin armas declaradas había enfrentado a una flota de piratas con experiencia y los había hecho desaparecer. Los informes decían que no se escucharon disparos, no hubo explosiones, y ningún miembro de la tripulación humana resultó herido. Eso no era diplomacia. Eso era algo mucho más peligroso. Asterisco asterisco. En secreto, uno de los investigadores del Consejo accedió a los registros internos de la nave humana. Solo había una grabación de 14 minutos. Sin sonido. Sin marcas. Sin título. El video mostraba a Elena Vaz y a los 5 miembros de la delegación caminando por los pasillos de la estación secuestrada, entre cadáveres de piratas perfectamente alineados en el suelo. Ninguno de los cuerpos mostraba heridas visibles. Todos tenían la misma expresión. Terror. Asterisco asterisco. Flashback. Entrenamiento en la Tierra. Un hangar subterráneo, sin ventanas. Elena Vaz camina por una fila de aprendices trajeados, todos con la espalda recta y la mirada fija en el frente. ¿Cuál es la primera norma de un diplomático humano? Pregunta. Una voz responde. No mostrar dientes. A menos que estés a punto de cerrar la mandíbula. ¿Y la segunda? No prometemos. Advertimos. ¿Y la tercera? El silencio se espesa. Elena se detiene. Mira al aprendiz que dudó. Él murmura. Los gritos son la prueba de que llegamos tarde. Elena asiente. Correcto. Nosotros actuamos antes de que alguien tenga tiempo de gritar. Asterisco asterisco. De regreso al presente, el Consejo intentó interrogar al único testigo sobreviviente de la estación atacada, un técnico de mantenimiento de especie Fragari. Tenía el rostro pálido, el ritmo cardíaco alterado, las pupilas dilatadas. Cuéntanos lo que viste, le pidió el comité. No. No sé cómo. Ellos no pelearon. Solo hablaron. Uno de ellos se acercó al líder de los piratas, le susurró algo. ¿Qué le dijo? No lo sé. Nadie lo oyó. Pero, el pirata dejó su arma, cayó de rodillas, y empezó a llorar. ¿Llorar? Como si ya supiera que estaba muerto. Asterisco asterisco. La galaxia no entendía. Estaban acostumbrados a razas bélicas, a ejércitos brutales, a flotas con cañones orbitales. Pero esto era nuevo.
Un enemigo que no se presenta como enemigo, que no amenaza, no exige, no grita, solo aparece. Y cuando lo hace, todo cambia. Asterisco asterisco. Se filtró un fragmento de conversación entre dos oficiales del Consejo. Los humanos no tienen poderes mentales. No. Tienen algo peor, comprensión total del miedo ajeno. ¿Y qué hacemos con eso? Esperar que siempre estén de nuestro lado. ¿Y si un día no lo están? Entonces ya es tarde. Asterisco asterisco. Esa misma semana, se presentó una moción para limitar la intervención humana en zonas sensibles del Consejo. 28 especies votaron a favor. 43 se abstuvieron. Ninguna se atrevió a votar en contra. Asterisco asterisco. En un pasillo lateral, Kael Sur, uno de los más antiguos consejeros del círculo científico, detuvo a Elena Vaz. Dime una cosa, humana. ¿Dónde aprendiste a mirar así? Ella se detuvo. ¿Así como? Como si todos fuéramos presas, y tú ya hubieras elegido quién muere primero. Elena lo miró. Por un segundo. No aprendí. Nací con esa mirada. Solo aprendí a controlarla. Asterisco asterisco. En su módulo privado, esa noche, uno de los miembros humanos, el más joven del grupo, de cabello rapado y ojos grises, escribió en una libreta física, una rareza entre razas digitales. No usamos violencia porque no la necesitamos. El miedo viaja más rápido que la sangre. Y nosotros, ya llegamos. Asterisco asterisco. El capítulo termina con un silencio tenso en el Consejo Galáctico. La galaxia entera observa a la delegación humana con una mezcla de respeto y pánico. Y por primera vez en siglos, se siente pequeña. Diagnóstico de una amenaza. La sala de deliberación alfa del Consejo Galáctico era una estructura sellada con biomateriales iónicos, diseñada para resistir ataques mentales, pulsos gravitatorios y campos de distorsión emocional. Nadie sin autorización podía acceder. Ese día, se reunieron allí los 12 de Noxar, el círculo más antiguo de inteligencia intergaláctica. Y todos estaban allí por la misma razón, los humanos. En el centro flotaba un holoesquema anatómico, cuerpo humano estándar. 1.78 metros de estatura. Masa ósea densa. Composición bioquímica básica. Pero la proyección estaba acompañada de algo más alarmante. Un informe sellado. Diagnóstico, especie con potencial de disrupción total. Tienen un índice de tolerancia al dolor superior al promedio de 8 razas bélicas, leyó uno de los doctores Talvari. ¿Y su adaptabilidad? Preguntó otro. Extrema. Pueden sobrevivir bajo presión atmosférica variable, toxicidad moderada, y campos emocionales fluctuantes. ¿Y su estructura social? Caótica, pero funcional. Lo que los hace imposibles de predecir. Asterisco asterisco. Aparte, en una cámara secundaria, los estrategas militares discutían otro informe. Conducta de confrontación indirecta. El patrón humano consiste en 3 fases. Observación absoluta. Silencio intimidante. Ejecución precisa. Uno de los generales de la raza Tralec, famoso por haber liderado campañas de conquista planetaria, lanzó el informe sobre la mesa. Esto es paranoia. ¿Y cómo explicas la desaparición de la flota pirata de Utar sin una sola baja humana? Coincidencia. Manipulación psicológica. Exacto, intervino otra voz. Y eso es lo más aterrador. No necesitan fuego. Usan nuestra propia mente como arma. Asterisco asterisco. En otro nivel de la estación, la doctora Elena Vaz observaba los jardines artificiales del complejo. A su lado, un diplomático joven, nervioso, intentaba iniciar conversación. ¿Es cierto que ustedes tienen miles de armas atómicas? Preguntó él. Sí. ¿Y las usan? Ya no. No necesitamos. Entonces, ¿qué usan? Ella giró el rostro lentamente. Presión, tiempo, y la convicción de que, si empezamos algo, lo terminamos. Asterisco asterisco. Esa noche, uno de los consejeros del círculo científico presentó el informe más escalofriante. Una proyección mental del comportamiento humano en caso de amenaza directa. Cuando una especie es atacada, usualmente se defiende, busca aliados, entra en pánico, o huye. Los humanos no. Ellos analizan. Y luego replican la amenaza en su forma más violenta, y la devuelven multiplicada. Se mostró un ejemplo de conflicto terrestre. Una comunidad humana atacada por sorpresa.
En 72 horas, no solo repelieron al enemigo, lo aprendieron, lo imitaron, y lo destruyeron usando su misma estrategia contra ellos. Asterisco asterisco. Una frase quedó grabada al final del informe. Los humanos no escalan conflictos. Los cierran. A cualquier costo. Asterisco asterisco. En la mañana siguiente, el embajador Corsén, uno de los más antiguos del Consejo, confrontó públicamente a los humanos durante una sesión plenaria. No estamos aquí para ceder ante depredadores disfrazados, dijo, alzando la voz. Ustedes creen que con su silencio pueden intimidarnos. Pero esto es una asamblea, no una jungla. Elena Vaz se levantó. Sin agresividad. Sin prisa. Usted está equivocado. Ah, ¿sí? ¿Y en qué parte? Esto es una jungla. Solo que ustedes aprendieron a decorarla. Asterisco asterisco. Hubo tensión. Miradas. Murmullos. Pero nadie habló. Ese mismo día, Corsén desapareció. Sin testigos. Sin grabaciones. Solo quedó un cristal en su silla con un símbolo humano tallado, una balanza. Asterisco asterisco. Se investigó. Nada. La delegación humana fue interrogada. No respondieron. Pero en los pasillos, el mensaje era claro. No amenaces a quien ya decidió cómo vas a caer. Asterisco asterisco. El consejo se dividió. Algunas especies propusieron aislar a la humanidad. Otras, establecer tratados de limitación. Y unas pocas, empezaron a enviar embajadores a la Tierra con regalos, ofertas, propuestas de alianza. Porque si algo estaba claro, era esto. La humanidad no pedía permiso. Solo daba una última oportunidad. Asterisco asterisco. En su módulo, Elena recibió un mensaje clasificado desde la Tierra. Se ha autorizado el uso del protocolo ROS y la diplomacia falla. Ella lo borró sin responder. Y luego escribió a mano en su cuaderno personal. La galaxia cree que está en la cima. Nosotros vinimos a recordarles que incluso el equilibrio necesita depredadores. El juicio silencioso. El gran hemiciclo estaba lleno. Cada asiento de embajador, cada galería de observadores, cada dron de grabación flotante, todos reunidos por una única razón, juzgar oficialmente a la delegación humana. Las acusaciones eran vagas, pero contundentes. Coacción no autorizada. Manipulación psicológica a miembros del Consejo. Uso indebido del silencio como herramienta de intimidación. Y, quizás la más inquietante, existir como amenaza latente. Asterisco asterisco. Los 6 humanos llegaron al centro del recinto. Sin abogado. Sin documentos. Sin defensa preparada. Vestidos como siempre, trajes oscuros, rostros inmutables, ojos tan tranquilos como insondables. La presidenta del Consejo, una criatura flotante con rostro fractal, habló primero. Delegación humana, se les acusa de alterar el orden establecido de relaciones diplomáticas. ¿Tienen algo que declarar? Uno de ellos dio un paso. No Elena. Otro, un hombre de mediana edad, cabello plateado y mirada como acero bajo hielo. Solo una pregunta, dijo con voz clara. Proceda. ¿Nos acusan por lo que hicimos, o por lo que demostramos que podríamos hacer? Silencio absoluto. Asterisco asterisco. Los murmullos mentales se dispararon en la sala. ¿Qué significa eso? Nos están advirtiendo. ¿Es una amenaza? Pero ningún humano dijo más. Asterisco asterisco. Entonces, uno de los miembros más impulsivos del Consejo, un embajador de la raza Tenrak, no soportó más. Golpeó su pedestal y rugió. Esto es inadmisible. Nos están desafiando frente a todos. Los humanos deben ser contenidos. En ese instante, un sonido agudo invadió la sala. No era un arma. Era el grito mental de los psíquicos de seguridad. Ataque telepático de origen desconocido. Los guardianes activaron los escudos. Pero ya era tarde. Un grupo de infiltrados de una raza hostil, los ZAR, había penetrado el protocolo de seguridad del juicio, para secuestrar a Elena Vaz. Asterisco asterisco. El mundo se detuvo. 3 figuras encapuchadas se teletransportaron dentro del círculo central. Tecnología ilegal. Rompieron los protocolos gravitatorios y lanzaron una red de energía sobre Elena. Al suelo. Gritaron en una lengua antigua. El resto de la delegación humana no se movió. Pero Elena, sí. Con una precisión que desafiaba el análisis, giró sobre sí misma,
rompió la red con un solo tirón, utilizó el impulso de la caída para empujar la energía de regreso y derribó a 2 de los agresores con un movimiento circular del cuerpo. El tercero, se disparó a sí mismo antes de ser capturado. Todo ocurrió en 4 segundos. Asterisco asterisco. Cuando terminó, Elena volvió a su posición. Sin respirar con dificultad. Sin cambiar de expresión. Y entonces habló por primera vez. Ustedes querían entendernos. Ahora entienden esto, no reaccionamos rápido. Solo sabemos exactamente cuándo es necesario. Asterisco asterisco. Los miembros del consejo quedaron paralizados. Uno de los más antiguos, un archivista de la raza Garel, rompió el silencio. ¿Por qué no respondieron antes? ¿Por qué ahora? Porque nos invitaron a hablar. Pero algunos decidieron intentar silenciarnos. Y nosotros solo sabemos una respuesta para eso: actuar. Asterisco asterisco. Se anuló el juicio. Oficialmente. Nadie lo declaró. Pero todos lo entendieron. La humanidad no sería juzgada. Porque el juicio ya había ocurrido, y lo habían ganado. Asterisco asterisco. Días después, la presidenta del consejo se reunió en privado con Elena. Le entregó una caja de obsidiana estelar, el símbolo diplomático más alto entre especies. Esto es reconocimiento. No vinimos por medallas, respondió Elena. Entonces, ¿por qué vinieron? A observar. Y, si era necesario, a recordarles que no están solos en la cima de la cadena. Asterisco asterisco. Mientras tanto, en los pasillos, las razas menores ya murmuraban un nuevo dicho. Si un humano entra en silencio, asegúrate de no ser tú el ruido que rompe la calma. Asterisco asterisco. Esa noche, en su módulo, Elena escribió. No querían escuchar nuestras palabras. Ahora recordarán nuestro silencio. Asterisco asterisco. Y en el consejo, en lo más profundo del núcleo de inteligencia estratégica, se activó un protocolo antiguo. Uno que solo se utilizaba cuando una amenaza era demasiado poderosa para enfrentarse directamente. Nombre del archivo. Tierra, nivel de riesgo, incalculable. Cuando los trajes se quitan. El Consejo Galáctico jamás lo admitió públicamente, pero aquel juicio fallido marcó un antes y un después. Desde entonces, las especies más agresivas moderaron sus declaraciones públicas. Las más neutrales comenzaron a estudiar las costumbres terrestres. Y las más sabias, enviaron embajadores con las manos vacías y la cabeza baja. Pero eso no detuvo la inevitable pregunta. ¿Qué pasa si los humanos deciden que ya no necesitan ser parte del Consejo? Asterisco asterisco. Una transmisión de alerta surgió del sistema Besar 3. Una flota hostil, compuesta por antiguos enemigos exiliados del Pacto Galáctico, había cruzado el límite neutral con 117 naves de combate. No atacaron directamente. Solo enviaron un mensaje. Devolvednos los mundos que nos arrebataron, o los tomaremos con sangre. El Consejo, dividido, tardó en responder. Algunas razas debatían. Otras sugerían evacuaciones. Los más poderosos preparaban sus escudos. Los humanos, ya estaban en camino. Asterisco asterisco. Sin pedir permiso. Sin convocar votación. La nave diplomática terrestre Silencio Activo partió desde Krat 9 con rumbo directo al sistema invadido. Solo 6 tripulantes. Ningún armamento visible. Asterisco asterisco. La flota enemiga los detectó. Se rieron. Activaron sistemas de apuntado. Se prepararon para borrar a ese pequeño grupo de trajeados del mapa estelar. Entonces, la nave humana transmitió una señal. Una línea de código simple. X00 último recordatorio. Las naves enemigas comenzaron a fallar. No explosiones. Rendiciones. Las tripulaciones de las naves empezaron a enviar mensajes individuales. Nos retiramos. No queremos pelear. Ellos, ya están aquí. En menos de 19 minutos, la flota hostil abandonó el sistema. Sin una sola baja humana. Sin que la nave disparara ni una vez. Asterisco asterisco. El Consejo pidió explicaciones. Los humanos respondieron con un reporte sellado. El conocimiento es el arma más eficiente. La certeza del resultado, la más aterradora. Asterisco asterisco. A raíz de ese incidente, una nueva moción fue propuesta dentro del Consejo. Proponer a la Tierra como líder del Comité de Seguridad Galáctica. El voto fue casi unánime. Las pocas razas que se abstuvieron,
desaparecieron misteriosamente de las deliberaciones por 2 ciclos completos. Cuando regresaron, no dijeron por qué. Solo votaron a favor. Asterisco asterisco. En su discurso de aceptación, Elena Vaz subió al centro del hemiciclo por última vez. No llevaba traje. Solo una prenda negra sin insignias. El cabello suelto. Los ojos fríos. Y habló. Ustedes creen que enviamos depredadores disfrazados. Se equivocan. No vinimos disfrazados. Solo dejamos de fingir. Somos lo que ustedes ya no recuerdan. La consecuencia. La respuesta. La memoria del dolor. No buscamos guerra. Pero tampoco olvidamos cómo se hace. Y ahora que estamos aquí, solo les pedimos una cosa. No nos obliguen a quitarnos los trajes. Asterisco asterisco. Tras su discurso, se registró el mayor incremento de solicitudes de alianza con la Tierra en toda la historia del Consejo. Las academias militares de otras especies empezaron a enseñar historia humana. Las flotas adaptaron protocolos de contacto preventivo. Los embajadores fueron entrenados para leer silencio terrestre. Y en los archivos profundos, sellados por el Comité de Crisis, se cambió la clasificación de la especie Homo sapiens. Depredador racional. Nivel de amenaza, incontrolable si es provocado. Asterisco asterisco. Última escena. Una transmisión perdida, recuperada por un dron en una colonia abandonada. Un oficial alienígena, con voz temblorosa, graba su último mensaje antes de evacuar. Si ves llegar una nave sin armas. Si los tripulantes no hablan. Si llevan trajes y no sonríen. No te prepares para negociar. No te prepares para huir. Solo, reza. Porque la Tierra no envía diplomáticos. Envía advertencias. Pantalla en negro. Créditos. Silencio total.